Saludos amigos, atención porque llegan noticias muy preocupantes acerca de el eterno conflicto que siempre tratamos aquí, el conflicto entre Occidente y Rusia. Ya habíamos llamado la atención acerca de la proximidad de la fecha del desfile de la victoria, así como mañana mismo el día en el que Putin asume oficialmente el cargo de presidente del gobierno de Rusia. Pues bien, hoy mismo hemos tenido, aquí lo pueden ver en pantalla, que el ministro británico ha sido, el ministro no, perdón, el embajador británico ha sido convocado a consultas por el gobierno ruso en Moscú. También ha sido convocado el embajador francés. Esto obviamente no puede ser casual. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? Tengamos en cuenta que hoy mismo, Vladimir Putin ha ordenado un ejercicio con armas nucleares tácticas por parte de Rusia. También tengamos en cuenta que ahora mismo Xi Jinping está hablando con Macron en el Palacio del Elíseo en Francia, en París. Tengamos también en cuenta que, como cubrimos aquí, Cameron, el ministro de Exteriores británico, dijo en su momento que Ucrania atacaría a Rusia con armas británicas. Y también vimos la reacción de María Zaharova. Pues en esta ocasión tenemos la reacción de Sergei Lavrov. Una reacción en la que por primera vez se dice sin ambajes que en caso de que Ucrania responderán en territorio británico o al menos en instalaciones británicas fuera de Ucrania. Es la primera vez que escuchamos semejante cosa y sobre todo tengamos en cuenta el contexto. También cabe destacar que hace no mucho tiempo, también lo veíamos aquí, se estaba rumoreando acerca de un nuevo ataque sobre el puente de Crimea. Como bien saben, también hemos tenido noticias acerca del uso de los misiles de largo alcance ATAC-MS estadounidenses sobre Crimea. Y también sabrán, lo dijimos aquí también, que esos misiles fueron introducidos de manera clandestina en Ucrania. Es decir, cuando habían dicho que no los iban a enviar, los estaban enviando y de hecho ya estaban en Ucrania en marzo. Todo este contexto nos lleva, aquí tienen a Lavrov, que hoy se manifestaba de esta manera tan novedosa realmente, puesto que nunca se había hecho una amenaza directa sobre un país occidental. Y tengamos en cuenta que el contexto, ya lo habíamos dicho, lo vamos a volver a ver hoy detenidamente para comprender cómo la situación es extremadamente grave y estas opiniones acerca de que no va a pasar nada, que la cosa no va a ir a más, porque ocurre esto, porque ocurre lo otro, en realidad no se sostienen y la perspectiva es realmente funesta. Veámoslo. Aquí tiene una novedad dentro de esta guerra. Si ya habíamos visto vídeos Terminator, ¿verdad? Aquella película en la que los rusos ponían, vamos a detenerlo, ponían, digamos, a disposición de la opinión pública sus nuevas armas robóticas. Ahora lo que hemos visto es el tanque Tortuga, le llaman, que sería el que rompería esa brecha de la que se estuvo hablando estos días en el frente ucraniano. Una de las condiciones para la entrada de la OTAN en la guerra. Ya saben, quizá no de la OTAN, quizá de algunos países de la OTAN, pero no de la OTAN, quizá de algunos países europeos, pero no de la Unión Europea, siempre con estos juegos. Pero la situación está ahí, como se ve, es muy grave. Aquí en pantalla vemos en el Financial Times cómo se dice que las misteriosas explosiones que habían ocurrido en el Reino Unido y hace pocos días en Berlín, en instalaciones de los complejos militares industriales de esos países, de Reino Unido y de Alemania, aquí se dice, ya lo están leyendo, sería cosa de Rusia. Es decir, Rusia habría hecho sabotaje en esas fábricas y por esa razón habrían ocurrido estos accidentes, que ya no serían tal. Una acusación muy grave y que entra dentro del contexto general que estamos viendo aquí. Lo mismo en esta declaración de hoy mismo, en la que este señor, que
funge como líder del Partido Demócrata dentro de lo que es el Congreso estadounidense, Hakeem Jeffries, dice que Estados Unidos podría, de hecho, mandar tropas a Ucrania. Es decir, que ahora ya se ve como una posibilidad. Aquello que antes se decía que de ningún modo ocurriría, ahora ya se está diciendo que, bueno, que sí, que quizá podría ocurrir. Y además dice más, dice que sería siempre en el caso de una derrota ucraniana, una derrota en el frente, es decir, esa brecha de la que nos están hablando siempre. Entonces, este es el contexto de las cosas tan graves que acaban de ocurrir con respecto a esa acusación durísima de Rusia y a esa convocatoria de los embajadores británico y francés. Seguimos con la otra piedra en el zapato, Netanyahu. Netanyahu nos hace uno de sus dramas, una de sus escenificaciones de siempre, pobrecito él, se queda solito, pero dice que da igual, que aunque se quede solo, seguirán a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Pues lo suyo, aquí vemos a Biden dentro de esta noticia que saltó ayer mismo, en la que se habla de la paralización del suministro de municiones a Israel. Esta noticia también salió misteriosamente ayer, supuestamente ya lleva ocurriendo desde hace una semana, pero se informó ayer de ello. Y lo dicho, ¿cuál es el contexto? Pues el contexto es el que ven. Fíjense, tenemos un ataque inminente sobre Rafah, pero es que tenemos que también, una vez más, los medios de comunicación sufren los rigores de estos países democráticos, estos faros de luz de la democracia, de la libertad, el mundo libre, etcétera, etcétera. Pues bien, Israel, no contento con cerrar Al Jazeera en Israel, puesto que, según la versión oficial, decían cosas inconvenientes, han asaltado las oficinas de este medio de comunicación catarí. Y lo dicho, todo dentro de un contexto de ataque inminente sobre Rafah que, de hecho, el paso fronterizo en Rafah con Egipto ya ha sido cerrado. Ya hemos visto noticias de ataques aéreos preliminares sobre Rafah. En fin, la situación es de extrema tensión en todos los ámbitos. Recordemos que también en África la tensión es bastante fuerte después de que los rusos apareciesen en esa base estadounidense que ahora es compartida entre los estadounidenses a los que se les ha pedido que se vayan y a los rusos a los que se les ha pedido que se queden. Entonces tenemos en todos los ámbitos de tensión, tenemos que la situación es la que es. La situación es la de una auténtica confrontación generalizada, como decíamos en el canal. Entonces tenemos que Estados Unidos, y esta noticia también es de hoy, buscaría, siempre según los servicios de inteligencia exterior rusos, buscaría reemplazar a Zelensky. El mandato de Zelensky cesa el 20 de mayo, no se convocaron elecciones, ni hay previsión de que se vayan a convocar en breve, y entonces la legitimidad de Zelensky dentro de este mundo de fantasía, de democracia y de libertad, pues estaría en entredicho. Así pues, la noticia de verdad grave del día de hoy, que es la de que Putin ha ordenado que se lleven a cabo ejercicios con armas nucleares tácticas. ¿Recuerdan cuando hablábamos del asunto del F-35? El cual llevaba a bordo un arma nuclear táctica, el cual fue derribado por Rusia, ¿verdad? Y nosotros decíamos que toda esta operación era conducente a normalizar la cuestión nuclear táctica. Digamos que si la bomba nuclear es táctica ya no pasa nada, ya no hay problema, ya todo está bien. Y como ven, por desgracia, una vez más hemos acertado. Una vez más hemos acertado y ahora tenemos una normalización a todos los niveles de las armas nucleares tácticas y es desde luego un mensaje muy claro por parte de Rusia acerca de las veleidades imperiales de británicos, franceses y detrás el que de verdad mueve los hilos, que es ese Estados Unidos, ese imperio estadounidense sionista que busca cumplimentar el plan del que hemos hablado aquí con bastante claridad y que, como ven, efectivamente se está llevando a cabo, se está cumpliendo, está ocurriendo y bueno, la gravedad es difícil que sea mayor, ¿verdad?
Solo queda decir lo que decimos siempre. Esto solo se puede detener realmente mediante una movilización ciudadana, la cual no se está dando. Pensemos en los tiempos de la guerra de Irak y cómo hubo grandes movilizaciones, y pensemos que ahora la situación es inconmensurablemente peor y no hay ninguna movilización ni nada al respecto. Es decir, digamos que la gente está resignada a que se produzca esa confrontación nuclear, porque ahora ya se dice abiertamente nuclear, tanto de un bando como del otro, ya nos hablan de que el uso de armas nucleares tácticas está sobre la mesa y dentro de una situación política donde no se contempla la paz. Por ejemplo, hoy mismo Xi Jinping y Macron están reunidos y están hablando también de la cuestión ucraniana, pero aunque los chinos sí buscan una paz en Ucrania, los franceses tratan de convencer a los chinos de que la solución a todo esto es la rendición de Rusia. La rendición, que los rusos acepten, digamos, renunciar a sus intereses, a sus peticiones de seguridad, que es como empezó toda esta historia, porque ya parece que todo el mundo se está olvidando, parece que los medios de comunicación hablan de otras cosas y no se tiene en consideración que todo esto pudo haberse evitado, era perfectamente posible, y ahora estamos ya ante la eventualidad de ataques nucleares tácticos y no se habla de ello, no se contempla siquiera la posibilidad de pedir explicaciones políticas, porque los políticos son los mismos, los que estaban antes y los que están ahora son exactamente los mismos, con la excepción del premier británico, que es otro, pero todos los demás son los mismos y dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Ustedes pueden arguir que no, 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 antes decían otra cosa. En realidad no, y eso es lo que llevamos analizando aquí. En realidad, el punto clave, el telón de fondo siempre fue el mismo, y es que Rusia debía renunciar. Rusia debía dejarse llevar por el dominio del orden global y obedecer los dictados del imperio. Esto es la cuestión. Siempre fue esa la cuestión. Con lo cual, lo dejamos ahí y les invitamos, como siempre, a la reflexión acerca de estas cuestiones, porque como ven, son muy serias. La cuestión se está llevando a los puntos peores imaginables, digamos, y solo queda, como decimos siempre, un trabajo intelectual serio, el planteamiento de las auténticas preguntas, un análisis profundo de la situación que realmente vea las causas y que se anticipe, es decir, que de hecho trate de evitar las consecuencias porque van a ser sumamente graves. Los franceses, ya lo hemos visto, ahora se han apresurado a decir que no, 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 no hay tropas francesas en Ucrania ni las va a haber, justo cuando todo esto está ocurriendo. Algunos especulan también que el ejercicio, el día anterior además a la toma de posesión de Putin, el ejercicio con armas nucleares tácticas por parte de Rusia, estaría en vinculación con el viaje de Xi Jinping a Francia, es decir, como ya hemos dicho, los europeos tratan de presionar al máximo al mandatario chino para que se avenga a una solución del conflicto ucraniano que implique una cesión o una, digamos, una atenuación de las exigencias rusas, y los rusos parece que han respondido claramente. Por otro lado, lo dicho, mucho cuidado con la cuestión de esos coqueteos con la destrucción del puente de Crimea, porque está claro que esta vez, sea eso lo que están planeando los británicos, o sea otra cosa, esta vez los rusos van a responder, y van a responder de manera muy dura. Las declaraciones de Lavrov al respecto no dejan ningún lugar a la duda. Es la primera vez que tenemos este tipo de declaraciones, y atención, porque la cosa se puede poner realmente seria. Como decimos siempre, gracias por el apoyo y reciban un muy cordial saludo.